Buen día, jóvenes. Vamos a ver este procedimiento de la práctica, donde hay que armar unos circuitos para ver cómo se conecta el voltímetro y el amperímetro. Entonces, bueno, ustedes ya leyeron los procedimientos anteriores. Aquí nos vamos a centrar en el procedimiento número 9, a partir del inciso A. Dice, con ayuda de su instructor, monte el circuito mostrado en la figura 1-2. Use la fuente de energía para suministrar 6 volts de corriente directa y un voltímetro de tablero para medir el voltaje a través de la resistencia. Tenga mucho cuidado para conectar las terminales del voltímetro apropiadamente. Cierre el interruptor S1, ajuste la fuente de energía hasta que se indiquen 6 volts de corriente directa en el voltímetro conectado a través o en paralelo con R1. Aquí está nuestro diagrama. ¿Sí? Tenemos una fuente de energía, representado por este símbolo de batería. Es una batería porque es de corriente directa, tiene positivo y negativo. Aquí es importante ver que el negativo es la línea más pequeña en el símbolo, la línea más grande corresponde al positivo. Tenemos un interruptor, un polo, un tiro y una resistencia de 1 kilo ohm. Tenemos aquí nuestro voltímetro. En este caso, pues vamos a usar un simulador electrónico, el Proteus, para armar este circuito y observar qué es lo que sucede. Nos vamos aquí al simulador. Voy a obtener algunos componentes. Vamos primero a obtener la batería. Hay que escribirlo correctamente. Vamos a esperar a que se dibuje el símbolo. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las opciones que nos marca. En este caso vamos a seleccionar esta. También necesito pedir una resistencia. Bueno, en este caso se pide como resistors. Voy a poner una resistencia genérica. En este caso la representa como un rectángulo nada más. También necesito un interruptor, un polo, un tiro. Se pone en inglés, ST. Vamos a ver cuál. Bueno, aquí nos pone otros dispositivos. Sí, aquí está. Es un switch, un polo, un tiro. Bueno, entonces voy a ir colocando los componentes. Aquí de una vez le doy doble clic para ponerle los 6 volts que me pide la práctica. Vamos a poner la resistencia. La voy a girar para que esté vertical. Me pide que la resistencia sea de 1 kilo ohm. Y vamos a acomodarla. Y el interruptor, un polo, un tiro. Y hacemos las conexiones. Aquí es muy importante también tener una terminal de tierra. Esa la obtenemos aquí en estas terminales, ground, y lo ponemos aquí en este punto.
vamos a ir por un medidor, un voltímetro de corriente directa. En este caso pues no es rectangular como lo pide, como lo indica la práctica. Aquí estamos usando un simulador. Sin embargo, bueno, hay que conectarlo adecuadamente en paralelo con la resistencia, tomando en cuenta que el positivo va lo más cercano al positivo de la fuente y el negativo lo más cercano al negativo de la fuente, ¿sí? Nos pide 6 volts. Vamos a ver aquí el rango que nos va a desplegar, pues si son volts. Podemos elegir kilovolts, volts, milivolts o microvolts, pero en volts está muy bien. Correcto, entonces ya tenemos armado nuestro circuito. Vamos a ver qué nos dice la práctica. Dice, cierra el interruptor S1, ajuste la fuente hasta que se indiquen 6 volts en el voltímetro. Abre el interruptor, quite los terminales y después conectar el amperímetro como se muestra en la figura 1-3. Bueno, entonces primeramente vamos a simular este circuito. Si nosotros cerramos el interruptor y observamos que aparecen los 6 volts, ¿sí?, de la fuente, que pasan a través de la resistencia hacia el voltímetro, ¿sí? Entonces ahí estamos comprobando que este circuito está funcionando. Ahora nos dicen que hay que quitar el voltímetro, lo desconectamos y que hay que poner un amperímetro. Para eso aquí tengo un amperímetro de corriente directa. Hay que colocarlo. No se deja. Ok, aquí está. Y nos dice que como en la figura 1.3, aquí está después del interruptor, ¿sí?, antes de la resistencia, y para eso hay que abrir el circuito, ¿sí? Observamos que el positivo del amperímetro también está lo más cercano al positivo de la fuente, el negativo del amperímetro del otro lado, ¿sí?, donde corresponde más cercano al negativo de la fuente. Entonces, bueno, aquí vamos a abrir nuestro circuito. Voy a quitar estos conductores, pongo aquí el amperímetro, voy a recorrer la resistencia un poquito a la derecha. Okay. Ahí conecto positivo de amperímetro con interruptor, lo voy a dejar abierto, negativo de amperímetro con la resistencia, así como está en nuestro circuito. Y aquí le voy a decir que mida miliamperes. Ok. Corro la simulación, cierro el interruptor y me marca 6 miliamperes, que es lo que nos dice la práctica que debe de dar. Vamos a ver, dice cierra el interruptor S1, mida la corriente del circuito indicada por el amperímetro, que debe ser más o menos 6 miliamperes de corriente directa. Abra el interruptor, agregue el voltímetro a su circuito conectándolo como en A. Cierre S1 y note que ahora puede medir la corriente y el voltaje con una sola preparación de prueba. Entonces en esta parte me dice que hay que conectar nuevamente el voltímetro así como estaba. Y corremos la simulación, cerramos el interruptor y podemos medir simultáneamente la corriente que pasa a través del circuito y el voltaje a través de la resistencia, los 6 volts y los 6 miliamperes que pasan por el circuito.
Ya de aquí, bueno, nos dice que regresemos el voltaje a 0. Vamos a abrir primero el interruptor. Detenemos la simulación. Con eso es suficiente, ¿verdad? Ya cuando trabajemos en las mesas del laboratorio, pues entonces sí hay que tomar las precauciones para regresar el voltaje a 0. Dice, cuando se utilizan voltímetros y multímetros como el VTBM electrónico para medir voltaje del circuito, la terminal de tierra o común se debe conectar al punto de tierra del circuito, si así se muestra en el diagrama. Bueno, en este caso, pues nosotros pusimos nuestra tierra, ¿verdad?, en el simulador. Y pues en el simulador nos salen los valores muy exactos, pero ya en laboratorio, en la práctica, no siempre coinciden los cálculos con los valores ya medidos, ¿sí? Pues por cuestión de los mismos componentes que ya están desgastados, que no están en muy buenas condiciones, que siempre hay algún detallito en la mesa, en las fuentes, en los medidores, detallitos de ajuste, y eso nos provoca algunos pequeños errores en la medición o inexactitudes, más que nada. Entonces, esta es la parte práctica de este, o la parte que se hace en laboratorio de esta práctica. Ya después, pues hay que leer el resumen y contestar el cuestionario y seguir las indicaciones.